Y ahora, Paola, vamos a tomar contacto con la doctora, la médica pediatra Viviana Villarroel, quien es también directora de la filial Paraná en representación de la Sociedad Argentina de Pediatría de aquí de la ciudad de Paraná, como decíamos, para hablar de esto, de la alerta por el sarampión y sobre todo porque el gobierno ha instado a la población a vacunarse contra esta patología. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia y a ustedes. Primero, si me permiten, quiero Sí, hacer una corrección. Yo no soy directora de la filial Paraná, sino que soy integrante de la comisión directiva. Si bien bien. estuve en la dirección, actualmente no estoy en la dirección. Ah, Estoy en la bueno. comisión directiva. Perfecto, integrante entonces. La Sí. corremos del cargo. Perfecto. Bueno, Sí, exactamente como usted decía, sí. el Ministerio de Salud de la Nación ha emitido una alerta epidemiológica Ujú. debido a la presencia de circulación del virus del sarampión en países aledaños, en Brasil específicamente, aunque también en otros países ha habido brotes como en Estados Unidos, como en las Guayanas francesas, y en este momento en donde estamos próximos a las vacaciones y seguramente habrá personas que van a viajar al exterior, entonces tener en cuenta algunas recomendaciones porque lo que se quiere evitar es justamente la entrada del virus a nuestro país, eh, tomando una serie de recaudos, digamos. Bien. Eh, en principio, el Ministerio insta digamos, a la vacunación a los trabajadores de salud, controlar carnet de vacunas, sobre todo trabajadores de salud, a los tripulantes, a los choferes internacionales y a las embarazadas. Las embarazadas son una población de riesgo, no solo porque son gestantes, sino porque si adquieren el virus en un determinado momento del embarazo, eso puede ser perjudicial para el bebé, digamos, para el feto. Si la embarazada, específicamente me interesa este tema porque es el tema que nos preguntan a los pediatras, si una embarazada en esta época de viajes eh, tiene un viaje programado al exterior, primero hay que controlar carnet de vacunas de la embarazada, que debe decir constar 2 dosis de esa vacuna de sarampión. Si no se puede constatar carnet de vacuna, porque es lógico pensar que por ahí cuando somos muy grandes o mayores no lo tenemos, lo perdimos o lo que sea, entonces hacer una detección de la inmunoglobulina G antisarampionosa en sangre para detectar anticuerpos y así estar seguros que estamos protegidos. Ujú. Eso es antes de viajar. Y si viajan con un bebé, este bebé lo ideal sería que tenga más de 6 meses. Mm. Entre 6 meses y 11 meses debe recibir una vacuna de sarampión porque la primera dosis de la vacuna en los niños la reciben al año de vida, pero en este caso, si tienen que viajar y tienen más de 6 meses, se les debe colocar una dosis extra para poder viajar y de esa manera protegerlo. Y de Doctora, esa dosis, sí, sí, para ir por me parte, escucho. porque es mucha Sí, información. sí, es Bueno, verdad. entonces, ¿quiénes deben vacunarse? Los que deben vacunarse, a ver, el tema es, nosotros debemos controlar los agentes de salud, ahora que estamos con el tema de COVID y que estamos vacunando también a niños, carnet de vacuna para controlar que esté completo respecto de la vacunación. Un niño de 1 año a 4 años debe contar con 2 dosis de vacuna. Bien. Las dosis que reciben es a los 13 meses, al año y a los 5 años. Respecto de esto, Lisandra, yo quiero aclarar algo. Hasta hace unos años el ingreso escolar se colocaba a los 6 años, había que esperar a cumplir 6 años. Ahora el niño, cumplido los 5 años, ya puede recibir esas dosis de vacunas que corresponden al ingreso escolar. Digo esto porque en el consultorio se ve mucho que las mamás están todavía convencidas que tienen que esperar hasta los 6 años. Y en Bien. realidad es a partir de los 5 años y en los 5 años justamente reciben esta dosis, entre otras tantas vacunas, estas dosis también de la vacuna de sarampión. ¿Quién Doctora, más? Sí, yo quería, escucha. sí, quería consultar, la enfermedad se consideró erradicada del país desde el año 2000. ¿Qué pasó en el último tiempo? ¿Qué pasó
en los últimos años, precisamente, que se pudieron ver nuevamente estos brotes. ¿Qué pasó con el proceso de inmunización en la Argentina? Claro, el tema es así. A partir del año 2000, los países de las Américas fueron considerados libres de sarampión. En nuestro país, no sé si ustedes se acuerdan, de hecho hemos hecho notas, nosotros también, en el 2017 hubieron casos, en el 2018, en el 2019, el Ministerio de Salud siempre estuvo alertando y siempre haciendo, digamos, el bloqueo epidemiológico para que esta enfermedad no se diseminara, y de hecho eso se logró. Se logró que la enfermedad del sarampión no se diseminara, por eso hubo casos como muy específicos y estábamos libres de sarampión, y por eso ahora es que alerta. ¿Pero por qué? Porque en los países aledaños por ahí la vacunación no es obligatoria y el sarampión existe, lamentablemente. O lo que ocurre en otros casos con estos de los grupos antivacunas y demás, que fue lo que ocurrió, por lo cual usted me está preguntando específicamente. En el año 2017 surgieron estos grupos antivacunas, mucha gente no vacunó a sus niños, y entonces el sarampión, obviamente, que es una enfermedad sumamente contagiosa, se contagia a través de las vías respiratorias, por las gotitas de saliva y por el contacto de las manos. Por lo tanto, con esto quiero decir, se previene de la misma manera que el COVID, que también es un virus. Por lo tanto, nosotros también, cuando nos protegemos del COVID, nos estamos protegiendo del sarampión, pero hacer la diferencia que en este caso tenemos una vacuna, por lo que es muy efectiva, y que por lo tanto lo que hay que hacer es justamente completar carnet de vacunas, tener el carnet de vacuna al día, y si hay que viajar, tener algunas prerrogativas en cuenta, justamente para cuando a la vuelta del viaje las personas no sean justamente focos de contagio de esta enfermedad y puedan introducir esta enfermedad en nuestro país. ¿Sí o sí se necesitan 2 dosis, y cuánto tiempo tendría que pasar entre una y otra? O sea, sí o sí en el carnet de vacuna 2 dosis. Si hay que colocar 2 dosis, eso básicamente no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, si el niño que viaja tiene entre 6 y 11 meses, se coloca una sola dosis. Claro. Con eso ya bastaría, digamos. Ajá. Pero en el resto de la población son 2 dosis. Todas las vacunas virales, como en este caso, que son a virus vivos atenuados, se deben colocar con una diferencia de 1 mes cada una. Bien. Siempre que se va a viajar, previo a los 15 días, porque la vacuna empieza a hacer efecto después de los 15 días de colocado. Y insisto, lo que hay que hacer es controlar el carnet de vacuna, que tengan las 2 dosis. Como yo dije, si algún adulto no puede certificar que tiene esas 2 dosis, y bueno, tendrá que hacerse la detección de anticuerpos para estar seguro de que realmente está protegido, y que de esa manera se va a proteger y va a proteger al resto de la comunidad. Y las embarazadas, como dije anteriormente, las embarazadas también, el mismo tema, controlar el carnet de vacunas. Y por supuesto que si está embarazada y no tiene los anticuerpos correspondientes durante el embarazo, no se puede recibir esta vacuna. Creo que es importante también focalizar esto último que estaba mencionando, ¿no? Teniendo en cuenta la época del año y que ya muchos están programando las vacaciones. Si todavía no cumpliste el calendario, necesariamente desde que te vacunaste tienen que pasar por lo menos 15 días para que se logre la inmunidad antes de viajar, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es muy importante, lo que le decía del embarazo, entonces, porque las embarazadas preguntan mucho. Primero, se pueden viajar en avión, eso dependerá de la obstetra que las aconseje sí o no, de acuerdo al embarazo, si es riesgoso o no. Y en este caso ahora específicamente, controlar el carnet de vacuna para ver que tengan las dosis correspondientes de sarampión. Y los otros que decíamos eran los choferes internacionales, los tripulantes y los agentes de salud, que estamos continuamente en contacto con población, digamos, y que por lo tanto podemos contagiarnos también. ¿Puede generar efectos adversos la vacuna? La vacuna es una vacuna muy segura. Hace muchos años que se está colocando la triple viral y la antisarampionosa. Ustedes
Recordarán que cada tanto el Ministerio de Salud hace campañas contra el sarampión, cada 5 años se hacen estas campañas. No hay reacciones adversas extremas ni nada fuera digamos, de lo que ya conocemos, como fiebre, reacción local, dolor y no mucho más que eso. Por ahí se han visto casos que después de los 10 días aparece como un rash, digamos, en el cuerpo, pero eso es una reacción esperable, y insisto, es una vacuna sumamente segura y es ciertamente lo que nos va a proteger y va a impedir que nuevamente este virus circule en nuestro país. ¿Pero por qué tanta cuestión? Porque es un virus peligroso, es un virus que puede llevar a la muerte, puede producir infecciones graves, puede provocar hospitalizaciones, entonces hay que tener muy en cuenta esta situación. Bien, bueno doctora, muchísimas, no sé si Paola quedó algo más, si no ya le agradecemos. Le iba a preguntar si hay también comorbilidades, esta palabra que tanto hemos escuchado por la pandemia de coronavirus, específicamente relacionado al sarampión. ¿Hay algo que pueda de alguna manera acrecentar el riesgo de una persona de que se complique el cuadro? Bueno, ¿quién se va a complicar? Eso es como todas las enfermedades, incluso ahora lo que estamos viendo con esto nuevo del COVID, no sabemos quién se va a complicar. Eso ya es una cuestión más bien genética, inmunológica de la persona. Pero sí sabemos que el virus puede producir enfermedad más grave, como puede ser una neumonía, incluso existe lo que se llama la meningitis por virus de sarampión. Así que estar alerta, controlar carnet de vacuna, y si hay dudas respecto de eso, consultar al centro de salud más cercano para corroborar que nuestro carnet está en condiciones óptimas. Bien, doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta allí la palabra entonces.